Durante toda esta temporada, el Barça ha sido una máquina tan perfecta que en este 2025 parecía invencible. Cada ataque es un cuchillo. ¡Falta de Lamine! Cada presión, un castigo. Cada partido, una exhibición. Rafinha volando como un misil. ¡Allá va Rafinha! ¡Rafinha! Pedri dictando el tempo del juego como un reloj suizo. Lewandowski en modo leyenda. Segundo palo, Rafinha. Y Lamine Yamal, con 17 años, burlando a defensas como si fueran conos de entrenamiento. Antonio, lo tenemos cerca. Lamine continúa. Lamine. ¡Gol! ¡Gol de Lamine! Pero en Dortmund todo cambió. Nadie lo vio venir. Después de haber aplastado al mismo rival 4-0 en la ida, el Barça de Flick se desfiguró en la vuelta. Fue como si alguien hubiera encontrado los planos secretos de su fórmula, y no fue el único. Ya lo habían advertido Osasuna, Las Palmas, Leganés y el Atlético de Madrid, equipos muy distintos entre sí, pero que empezaron a hacer lo mismo, aislar a Pedri, o en este último caso, no estuvo presente, reducir los espacios de Yamal, atacar la espalda de Balde o aprovechar su ausencia, y desactivar la presión alta y no dejar tener al equipo culé superioridad numérica en los segmentos del campo. El equipo más temido de Europa se logró tambalear. Lo que parecía un accidente, ahora huele a patrón, una fórmula que empieza a funcionar, y ahora todos miran al mismo sitio, a Hansi Flick, el arquitecto del nuevo Barça, el genio que maravilló con su sinfonía táctica, pero que ahora se enfrenta al mayor reto de todos, evitar que sus rivales lo copien, lo dominen y lo desactiven. ¿Podrá resistir? ¿O el Barça está condenado a ser una obra brillante pero incompleta? Pues ¿qué creen? El alemán siempre tiene las respuestas, y en este video te mostraremos cómo los rivales pueden hacer vulnerable al Barça de Flick, pero cómo el alemán se reinventa cada vez que esto sucede. En el mundo del deporte, como en la vida misma, nada es eterno, y aunque parecía imposible, el FC Barcelona conoció esa verdad en Dortmund. La derrota por 3-1 ante el Borussia no solo cortó una racha imponente, también encendió una alarma que nadie esperaba escuchar. Ese resultado marcó el final de un invicto monstruoso, 24 partidos oficiales sin perder en el año 2025, una seguidilla donde los de Hansi Flick no solo vencían, sino que aplastaban a sus rivales con una autoridad que impone respeto y temor en toda Europa. Durante esos 3 meses y medio, el Barça construyó el mejor arranque de año en toda su historia, desde el 1 de enero hasta ese fatídico partido en Alemania. El conjunto catalán cosechó 20 victorias y apenas 4 empates, entre los que se encuentran Getafe, Atalanta, Carnesecchi no puede llegar Kolasinac y define Lamine. Atlético de Madrid, ¡Qué frío hace! ¡Vamos a taparnos! ¡Estamos helados! Acaba de marcar Pau Cubarsí, que se señala el escudo, se toca el corazón y Betis. Además, firmaron 12 goleadas brutales en las que el equipo se mostró tan letal como dominante, anotando un total de 73 goles promedio de 2.92 por partido y recibiendo apenas 24. La ofensiva de Flick funcionaba como una máquina perfecta. Por competencias, el dominio era absoluto. En la liga, el Barça encadenó 10 triunfos y 2 empates. En Champions League sumaron 4 victorias y un empate, incluyendo un aplastante 4-0 ante el propio Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final. ¿Qué busca con Lewandowski? En Copa del Rey, otros 3 rivales cayeron por goleada. Barbastro, Betis, llega Gavi. ¡Gol! Que lo que y Valencia. Solamente si había una lesión lo cambiaba. ¡Ojo, Ferran! ¡Gol! De Ferran. Y en la Supercopa de España, el Real Madrid fue humillado con una manita histórica, 2-5 en la final. Dentro del área recorta Rafinha. Bueno. La contundencia fue tal que los equipos más competitivos de la temporada también fueron arrasados. Al Benfica le metieron 5 en la ida de los octavos. Enganchó y esto puede ser para un golazo. ¡Gol! Al Atlético de Madrid lo vencieron en su propio estadio 2-4. Y luego lo eliminaron de Copa con una victoria por la mínima, con 1-0. Recuerden, por favor, y pídenle perdón si a alguien le ha faltado. Recuerden su nombre. Ferran Torres, que es... En Liga, Sevilla cayó 1-4. La Real Sociedad recibió un 4-0. Y el Girona un 4-1. Incluso equipos como Osasuna perdió 3-0.
O Las Palmas 0-2. Ya estamos tocando el aquí. 8 de añadido, marca Ferran, como no, el killer de área, Ferran Torres, que parecían sin respuestas ante la intensidad culé. El Barça cerró el 2024 con una derrota en casa ante el Atlético, en la jornada 18 de Liga. Pero desde entonces pasaron 115 días de invulnerabilidad, donde los azulgranas alcanzaron una forma casi divina. Ese periodo fue una exhibición de fútbol total, vertical, agresivo, técnico y letal. Y esa racha tuvo su último capítulo glorioso en el 4-0 al Dortmund en Montjuic. ¡Falta el de Yamal! ¡Falta el de Lamine! Un resultado que parecía definitivo y que alimentó el relato de que este equipo podía volver a reinar en Europa. Sin embargo, la vuelta en Alemania fue distinta. El 3-1 del Dortmund no impidió la clasificación a semifinales, pero sí rompió algo más profundo. Rompió el aura. Rompió la certeza de que nadie podía competirle a este Barça. Por primera vez en mucho tiempo se vio a los de Flick vulnerables, superados en duelos clave, desconectados por momentos, incómodos en campo rival. Y aunque el pase a semis fue una realidad, la invencibilidad ya no lo es. La fórmula mágica que los hizo imparables por 24 partidos había sido finalmente descifrada. El resto de Europa ya tomó nota, porque cuando el equipo más dominante de la temporada cae, aunque clasifique, lo importante no es el resultado. Lo que cambia el torneo es la sensación, y hoy la sensación es que el Barça ya no es indescifrable. Ahora empieza lo verdaderamente serio. El FC Barcelona de Hansi Flick ya no tiene margen para respirar. Después de perder el invicto, la exigencia se dispara, y lo que viene por delante no es un calendario, es una prueba de fuego. 8 jornadas le quedan al Barça en la Liga, la final de Copa del Rey y las semifinales de la UEFA Champions League. 3 frentes, un solo objetivo, el triplete. La ilusión está viva, muy viva, pero todo se define ahora. El Barça ya no puede perder ningún juego de los que resta, porque este es el momento donde los equipos grandes se diferencian de los legendarios. En Liga la situación es favorable, 4 puntos por encima del Real Madrid, 7 por delante del Atlético, y como si fuera poco, el Barça tiene ganado el enfrentamiento directo contra ambos, y una diferencia de goles abismal. En Copa, el destino vuelve a citar al Barça con su eterno rival, una nueva final contra el Real Madrid, y la estadística grita, 2 partidos, 2 goleadas, parcial acumulado 9-2. Se viene la tercera, y en Europa, el desafío más aterrador, el Inter de Milán, una semifinal de Champions 6 años después, una oportunidad única para volver a la final, una década más tarde. Flick lo sabe, la afición lo presiente. El Barça está ante el tramo más decisivo de toda la era post-Messi, y no hay espacio para el error, no cabe duda. El Barça de Flick vivió su peor noche de la temporada, y la pregunta es inevitable, ¿qué pasó en Dortmund? ¿Por qué ese equipo que venía aplastando rivales con fútbol total se vio superado, desconectado y vulnerable? La respuesta está en la pizarra, porque el Borussia Dortmund no solo jugó bien, jugó inteligentemente. El equipo alemán apostó por una línea de 5 defensores, y desde allí empezó a construir el plan perfecto. Los carrileros fueron clave. Con un recorrido brutal por toda la banda, neutralizaron las subidas del Barça y doblaron constantemente a los extremos culés. Pero lo que terminó desarticulando al conjunto de Flick fue la movilidad ofensiva de Bayer y Adeyemi. No fueron extremos convencionales. En ataque se sumaban a Guirassy para formar un tridente móvil que destrozaba la defensa por dentro. En defensa retrocedían con disciplina quirúrgica, convirtiendo el sistema en un 5-4-1 que asfixiaba la circulación azulgrana. El Dortmund presionó con más hombres, con más inteligencia y con una sincronía admirable. Por el lado del Barça, fue una noche negra en todas las zonas del campo. Ronald Araujo firmó uno de sus peores partidos. Gerard Martín quedó en tierra de nadie, pero el gran punto de inflexión estuvo en el centro del campo. La rotación de Pedri, justificada por un calendario absolutamente infernal con 7 partidos en solo 19 días, rompió el equilibrio habitual. Flick apostó por un doble pivote compuesto por Frenkie de Jong y Gavi, y aquí se generó el mayor error táctico de todo el partido. Gavi, que debía ser el apoyo ofensivo en el famoso cuadrado de Flick, dejó a Frenkie solo en la contención, y contra un Dortmund que jugaba con doble pivote y atacantes que ingresaban por los carriles interiores, eso fue un suicidio táctico. El Barça se partió en dos, las transiciones defensivas fueron un caos, y cada pérdida se convertía en una amenaza. La ausencia de Alejandro Balde también se notó más de lo esperado. Su capacidad de estirar al equipo por izquierda no fue reemplazada. Gerard Martín no ofreció esa profundidad, y eso obligó a Rafinha a buscar amplitud por fuera en lugar de sus tradicionales diagonales hacia el centro. Como consecuencia, la conexión entre Rafinha y Lewandowski se rompió. El brasileño no pudo explotar los espacios que solía encontrar gracias a los arrastres del polaco, y sin ese engranaje, el ataque azulgrana se volvió predecible. Flick, que había transformado al Barça en una máquina indescifrable, cometió un error poco habitual en él. Cargó al equipo de energía ofensiva, pero desprotegió el corazón del campo, y el Dortmund no perdonó. Definitivamente, el Barça no jugó como el Barça, y la explicación va más allá del resultado. Se llama Pedri González. El canario no es solo un mediocampista, es el orquestador absoluto del equipo de Flick. Su ausencia ante el Dortmund fue más que notoria. Ante su ingreso, el jugador con mayor salida del equipo era Pau Cubarsí, un central de apenas 17 años. Eso ya era un síntoma, pero lo alarmante vino después. El Dortmund lo entendió, lo analizó y lo ejecutó sin piedad. Niko Kovac lo vio claro. Tapar a Cubarsí era cortar la única vena creativa de salida limpia del Barça. La solución, presión alta sobre el juvenil y libertad total para que Ronald Araujo manejara el balón. Y ese fue el gran hallazgo táctico del Dortmund. El punto más débil de este equipo
equipo tiene nombre y apellido, y es Ronald Araujo con balón. Araujo tuvo una noche nefasta, completamente desconectado, sin ideas ni fluidez. No es casualidad que cuando la pareja de centrales es Íñigo Cubarsí, el equipo fluye. Cuando es Cubarsí Araujo, el circuito no es el mismo. Y cuando al Barça le taparon a su central más fino y lo obligaron a depender del más torpe, el plan de Flick colapsó. Pero eso fue solo el inicio. La verdadera herida se abrió en el mediocampo. Sin Pedri, Flick apostó por un doble pivote con Frenkie de Jong y Gavi, y en la teoría podía parecer un relevo funcional, pero en la práctica fue un suicidio táctico. Gavi no asumió funciones de organizador, se posicionó como un interior ofensivo a la altura de Fermín López. El resultado, Frenkie quedó completamente solo para generar juego. Y aquí está el punto clave que muchos pasan por alto. El doble pivote con Pedri y Frenkie no funciona igual que el de Frenkie y Gavi. Con Pedri, Frenkie de Jong acompaña, equilibra y potencia. Con Gavi, Frenkie se asfixia. El Dortmund lo sabía, utilizó su doble pivote para encimar al neerlandés y le cerró todos los caminos. Todos los jugadores a su alrededor, Gerard Martín, Koundé, Rafinha, Lewandowski, Lamine y Fermín estaban marcados. ¿Quién quedaba libre? Solo uno, Gavi, y ni siquiera ese fue el problema. Kovac preparó una línea de 5 que mantenía siempre a Rafinha y Yamal cubiertos, y a Gavi le aplicaron una presión escalonada. Cuando recibía, uno de los 3 centrales se soltaba para presionar. El único jugador que quedaba realmente libre era Ronald Araujo. Sí, otra vez él. ¿Y saben cómo se llama esta estructura táctica? El sistema en espejo. Kovac copió la caja del Barça y la replicó. Mismo dibujo, mismo posicionamiento, pero con una intención maquiavélica: obligar al Barça a entregar el balón a su pieza más frágil. Fue brillante, fue cruel y fue un aviso, porque si el Dortmund pudo replicar el sistema de Flick y hacerlo colapsar, ¿cuántos más lo intentarán a partir de ahora? Pues la respuesta es clara: no, esto no sucede cuando Pedri está en el campo, y no es una cuestión de fe, es una cuestión de fútbol. Pedri no solo equilibra el juego del Barça, lo orquesta. Su inteligencia espacial, su capacidad para leer los movimientos antes de que ocurran y su talento natural para crear líneas de pase donde no las hay, convierten su presencia en el terreno en un factor absolutamente determinante. Piénsalo así: ¿alguna vez has notado que Lamine Yamal y Lionel Messi ejecutan muchas jugadas de forma predecible y aún así es imposible frenarlos? Saben que van a hacer ese amague hacia adentro, sabes que van a buscar el disparo y no puedes detenerlo. Con Pedri pasa lo mismo, no porque repita las mismas jugadas, sino porque su repertorio de soluciones es inabarcable. Cuando el sistema se estanca, Pedri lo destraba; cuando el rival presiona, Pedri gira, y cuando no hay espacio, Pedri lo inventa. Ese tipo de jugador no se anula con un sistema espejo, no se contiene con una presión escalonada, no se descifra, y eso quedó en evidencia desde el instante en que pisó el césped contra el Dortmund. En cuanto entró, el Barça volvió a tener equilibrio, las salidas se multiplicaron, Frenkie dejó de estar solo, y Gavi encontró zonas de descarga, y los extremos empezaron a recibir con ventaja. No fue casualidad, fue la magia invisible del canario, porque sin Pedri el sistema de Flick colapsa, pero con él el sistema respira, se expande y vuelve a dominar. Si el Barça sueña con el triplete, su mayor garantía no es la pizarra, es el genio con el dorsal 8. El gran desafío para Hansi Flick ya no es solo preparar al Barça para competir, es blindar su sistema, para que no vuelva a ser utilizado en su contra, porque si algo quedó claro en Dortmund es que el sistema espejo existe y funciona. La estructura táctica que ha hecho del Barça un equipo letal, ese 4-2-3-1, que en ataque se convierte en una tormenta de conexiones entre extremos, interiores y laterales, fue replicada por los alemanes, y cuando eso sucede, la diferencia ya no lo marca el dibujo, la marca la calidad y el ajuste, y Flick no puede volver a permitir que su equipo sea víctima de su propia genialidad. El primer paso es reajustar el 4-2-3-1, no desecharlo. El sistema es válido, pero solo funciona si cada pieza encaja con precisión. En Dortmund, Gavi y Frenkie compartieron el doble pivote, pero el equilibrio fue una ilusión. Gavi se adelantó demasiado y Frenkie se quedó solo, y sin Pedri como enganche, el verdadero metrónomo del equipo, el Barça perdió el hilo conductor del juego. Ahí empezó el colapso. Flick debe repensar cómo compensar ausencias sin renunciar a su estructura. Si no está Pedri, debe buscar un 10 que no solo reciba entre líneas, sino que absorba presión y distribuya con inteligencia. Si no está Balde, el equipo debe recuperar profundidad por izquierda sin sacrificar seguridad defensiva. Y si Rafinha y Lamine Yamal están neutralizados por carrileros rivales, hay que crearles rutas alternativas, con interiores que arrastren marcas, laterales que entren por dentro o incluso rotaciones posicionales para romper la línea de 5. En defensa, ese mismo 4-2-3-1 debe compactarse mejor. El Dortmund expuso que si los extremos no cierran y el mediapunta no activa la presión tras pérdida, el equipo queda partido en dos. Además, cuando los rivales igualan tu esquema, el factor diferencial es la gestión de los intervalos entre líneas. Flick necesita que sus centrales, especialmente Araujo, no solo defiendan bien, sino que distribuyan con criterio. Porque si el único pase libre es hacia el jugador menos dotado técnicamente, el rival ya ganó el duelo. La clave no está en cambiar todo, está en anticiparse al espejo. Ahora, con semifinales de Champions en el horizonte, los rivales ya vieron el blueprint y alguno volverá a copiarlo. Si el Barça quiere aspirar al triplete, Flick deberá renovar su fórmula, no renunciar a ella, mejorarla, hacerla tan afilada, tan precisa, tan viva que ningún reflejo pueda alcanzarla, porque en este partido no ha generado demasiadas dudas, sí ha encendido una preocupación profunda. El Barça de Flick tiene dependencias muy sensibles y la más peligrosa de todas se llama Pedri. Sin el canario, el sistema colapsa y el rival lo sabe. El Barça de Hansi Flick no necesita temer. Este equipo, pese a haber sido descifrado en Dortmund, no se ha quebrado. De hecho, en toda la temporada, ni siquiera en sus derrotas, ha dejado de competir hasta
hasta el último aliento. Ese es su sello, la rebeldía táctica, la resistencia emocional. El Barça no se rinde. De los 49 partidos oficiales disputados en esta campaña, los blaugranas solo han perdido 6, y salvo una única excepción, todas esas derrotas han sido por la mínima. Ni siquiera en los peores días, el equipo de Flick ha sido arrollado. Siempre estuvo cerca, siempre encontró una forma de mantenerse en pie. La única caída por 2 goles de diferencia fue en Sadar, ante Osasuna, con un marcador de 4-2. Un accidente dentro de una temporada donde el Barça ha exhibido solidez estructural, carácter competitivo y una resistencia que hace años no se veía en el club, y ni siquiera esa derrota fue una humillación. El Barça marcó 2 goles, generó peligro hasta el final y cayó luchando. El resto, todas derrotas por un solo tanto. Todo comenzó en Mónaco, primera jornada de la Champions, un partido que pudo acabar en empate y en el que el Barça jugó con 10 hombres durante 80 minutos por la expulsión de Eric García. Aún así, Yamal marcó, el equipo empató y solo cayó en los minutos finales por un error puntual. Fue más resistencia que fracaso. Luego llegó Pamplona, y con ella la única derrota clara, 4-2 ante un Osasuna que aprovechó cada desconexión defensiva. Después vino un tramo complicado. El 10 de noviembre, el equipo perdió en San Sebastián 1-0, en uno de los peores partidos del ciclo Flick, donde el equipo no logró conectar el medio con el ataque, y un solitario gol de Becker sentenció la noche. Y lo más doloroso, lo más desconcertante, 3 derrotas consecutivas en casa. Montjuic fue testigo de una serie inesperada. Las Palmas ganó 1-2, Leganés 1-0 y Atlético de Madrid 2-1. 3 caídas seguidas que sembraron dudas justo antes del gran repunte azulgrana. Pero desde entonces, desde ese 21 de diciembre, el Barça no volvió a perder en 24 partidos seguidos. Y en ese lapso no solo ganó, goleó, impuso respeto y se metió en semifinales de Champions con autoridad. Solo el Dortmund en Alemania fue capaz de cortarle el ritmo, pero si algo demuestran estas cifras es que este Barça no se cae fácil. No es un equipo frágil, es un equipo al que hay que vencer con todo, y aún así lo más probable es que te lo encuentres levantándose a los 90 minutos. Prepárense, porque el siguiente enemigo del Barça no es cualquier equipo, es una máquina perfectamente calibrada. El Inter de Milán ha cruzado las puertas del infierno bávaro y ha salido intacto con un empate 2-2 que hizo valer la ventaja obtenida en Alemania. Y ahora, el 30 de abril, el coloso italiano aterriza en Montjuic con la sangre fría del que ya estuvo en una final y sabe exactamente cómo llegar otra vez. Los de Simone Inzaghi no son improvisados, llevan 4 temporadas esculpiendo una identidad que mezcla automatismos defensivos con veneno ofensivo, y su 3-5-2, lejos de ser un esquema rígido, es un artefacto táctico capaz de absorber presión y golpear con precisión quirúrgica cuando encuentran grietas. Lo han perfeccionado, son sólidos, versátiles y letales. El Barça no puede repetir los errores de Dortmund porque el Inter castiga sin piedad. Di Marco y Darmian no son laterales, son cuchillas, van y vienen, te atacan con centros y repliegan como centuriones. Pavard, Acerbi y Bastoni construyen un muro que se mueve como uno solo, y por dentro, Mkhitaryan, Çalhanoğlu y Varela son un triángulo de dinamita. Rotan, presionan, asisten y rematan. Especialmente Çalhanoğlu, con un disparo desde fuera del área que puede ser mortal si le das 2 metros de espacio. No es un mediocampo, es una tormenta perfectamente coreografiada. Y arriba, Lautaro Martínez y Thuram. Uno es el caudillo, el otro la sorpresa letal. El argentino ya suma 8 goles en Champions y lidera como un veterano curtido. El francés, veloz, físico y técnico, ya marcó 14 veces en la Serie A. Juntos son un binomio que alterna referencias, arrastra marcas, se asocia entre líneas y no perdona en el área. Pero atención, porque si algo hace temblar al Barça es esto, el balón parado. 3 de los últimos 11 goles encajados por los de Flick llegaron por esa vía, y el Inter viene de hacerle 2 al Bayern desde la esquina. Bastoni y Acerbi son expertos en anticipar. Lautaro y Thuram atacan el primer palo, y Çalhanoğlu lo sirve con una rosca endiablada. En la Serie A son el equipo que más centros genera. No es casualidad, es una amenaza planificada. Y si a eso le sumamos su actualidad, el Barça se enfrenta a un monstruo de 3 cabezas. El Inter lidera en Italia con autoridad. 21 victorias, solo 3 derrotas, 72 goles a favor y apenas 31 en contra. En Champions, solo ha perdido una vez en 12 partidos, y fue finalista hace 2 temporadas. Ellos también huelen el triplete. Este Inter no solo juega bien, da miedo, y Flick lo sabe, porque no solo se juega una semifinal, se juega que su sistema sobreviva a la prueba más implacable. Con cada jornada que pasa, el sueño del triplete ya no parece una utopía, sino un desafío real. El vestuario del Barça comienza a respirar esa mezcla de concentración y entusiasmo que solo se siente cuando todo está en juego, porque sí, aún queda mucho por remar, pero la meta está más cerca que nunca. El Barça junto al Inter de Milán y el PSG es uno de los únicos 3 equipos de Europa que puede aspirar al triplete esta temporada, un privilegio reservado a unos pocos, y un logro que hace apenas unos meses parecía inalcanzable. El hundimiento físico y anímico del Real Madrid en la Champions ha encendido aún más la chispa del optimismo culé, porque el clásico de Copa está a la vuelta de la esquina, y la Liga, con el Madrid descolgado, podría sentenciarse pronto. Flick y los suyos ya han puesto la mira en cerrar el campeonato cuanto antes, liberar la presión y poner toda la artillería de la Champions League, pero no hay espacio para la euforia. El Borussia Dortmund dejó claro, con su victoria en la vuelta, que
que en esta Champions no hay margen para el error. Un mal día, un detalle, una rotación mal planificada y todo puede venirse abajo. El Barça fue advertido y ahora ante el Inter tendrá uno de los escollos más duros posibles. Un equipo que defiende en bloque bajo con maestría y que contragolpea con precisión quirúrgica. Un equipo que, por características, puede ser un problema mayor para los de Flick. Y si logran superarlo, al otro lado del cuadro esperan dos bestias. El Arsenal de Rice Isaac, que ya dejó fuera el Madrid con autoridad, y el PSG de Luis Enrique, que atraviesa su mejor momento en años. El Barça se siente poderoso, se percibe como el equipo más determinante del continente, pero también sabe que no habrá respiro, que no hay margen para rotaciones, que el camino hacia la gloria es brutal. Por eso en la mente de Flick todo es paso a paso, partido a partido. El plan es claro, sentenciar la liga en el clásico en Montjuic y liberar energía para la gran batalla europea. 11 partidos separan al Barça de la historia, y en el vestuario no hay dudas. Se sienten listos, superiores y preparados para demostrarlo otra vez.